que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Amén. Nuestro mensaje se llama el día de hoy Hacia Emaús. Amén. Yo te decía, Dios ha estado tratando no solamente con la familia, sino con todos aquellos que amamos a nuestra hermana Irma. Nos ha llenado el corazón ver que muchos amigos, muchas compañeras de trabajo están ahí visitándola, asistiendo, ofreciéndose a ayudar. Y nos da gozo porque es el carácter que debería de haber en cada creyente que llena todas las cosas. La Biblia dice que ha pasado el tiempo, Jesús ha muerto, y ahí comienza nuestro mensaje el día de hoy. Jesús ha muerto en la cruz. Los discípulos están regados por todos lados, unos espantados, otros escondidos, unos orando. Jesús tenía una base de discípulos que no solamente eran los 12. El 12 era el círculo cercano. Había 3 que eran el círculo íntimo, pero aparte tenía discípulos que le seguían, o esos discípulos que de repente iban con él un tiempo y de repente se regresaban a su casa y estaban ahí, pero no eran tan cercanos. ¿Me explico? Jesús tenía una base más amplia de discípulos. Y la Escritura nos dice en la porción que acabamos de leer que 2 de ellos, 2 de estos discípulos, iban caminando hacia una aldea que se llamaba Emaús, ¿sí? De Jerusalén a Emaús. Las cosas ya han pasado. La última semana de vida del Señor Jesucristo ha sido convulsiva, enfrentamientos con los fariseos, la ciudad está llena, están por celebrar la Pascua, los soldados, la traición de Judas, los discípulos son dispersos, la negación de Pedro. Jesús va a la cruz, ahí le dice a Juan: Juan, te encargo a mi madre, entrega el Espíritu. La Biblia dice que mientras entrega el Espíritu dice: consumado es. Y aunque hay muchísimo que hablar sobre ese tema, Dios me llevó a esta porción donde estos discípulos van caminando a su aldea. Así que están hablando de todas estas cosas que sucedieron. Porque haga de cuenta que para ellos, para estos 2 discípulos, es como que ya pasó todo lo que pasó, fue un buen momento, teníamos un gran maestro. No, hombre, qué chida iglesia teníamos, pero ya se acabó. Nos la pasamos muy chido, hubo momentos bien intensos, pero ya se acabó. Y mientras ellos iban de Jerusalén a Emaús, su ciudad, dice la Escritura que junto a ellos se acerca Jesús y empieza a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron, sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y les preguntó: ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen? Mire, ¿qué clase de discípulos eran estos 2? ¿Qué clase de discípulos? Porque no puedes ser discípulo de Jesús, yo pienso esto, y verlo morir en la cruz y de repente decir: ya todo se acabó, ya vámonos para nuestra casa porque aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Lo que me lleva a pensar: ¿qué harías tú si el día de mañana Casa de Cristo se cierra? Yo me quedé pensando: ¿qué haría yo si todo lo que yo he pensado, o la visión que tengo, o el trabajo que estoy haciendo, de repente termina en un segundo? Eso es lo que están viviendo estos 2. Ahora, estos 2 tenían algo singular. Estos 2 eran parte de los 70. Vamos a Lucas capítulo 10, verso del 1 al 3. Lucas capítulo 10, versos 1 a 3. ¿Lo tienes? Lucas 10, versos 1 al 3. Está eso. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él habría de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Había muchos que lo seguían, pero por temor permanecían entre las sombras. Amén. ¿Recuerda esta porción?
Y recuerda que Jesús los envía a orar por los enfermos y a sanar y a echar fuera demonios y a proclamar el año agradable del Señor. 70 discípulos. La Escritura nos dice que había muchos que los seguían de lejos por temor. Había muchos que, aunque ciertamente no estaban ahí de forma hipócrita, había cosas que les impedían conectar con el ministerio de Jesús, porque el ministerio de Jesús era revolucionario, porque el ministerio de Jesús era diferente a todos los ministerios, porque era un ministerio que estaba en oposición a toda la tradición y a la cultura religiosa que estaba en ese momento. Amén. Había un estándar de lo que significaba ser creyente en aquella época, o judío, seguidores del Dios verdadero. Había un estándar con el cual tenían que cumplir y de repente llega Jesús y les rompe todo lo estándar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, en el Antiguo Testamento nos enseña que un pacto tenía que terminar. El pacto de haciendo esto vivirán, es decir, cumpliendo la ley de Dios. Leyes morales, leyes rituales y un sinnúmero de tradiciones. Jesús ya les había hablado, Dios ya les había hablado que el pacto iba a terminar. ¿Por qué? Porque era imperfecto. Porque por cumplir mandamientos nadie se salva. Mire, el jueves yo les decía, tenemos 680 y tantos mandamientos en la ley de Moisés, pero en el Edén solamente les dio un mandamiento. ¿Recuerda cuál fue el mandamiento? No te comas ese árbol. Y no pudieron con uno. Así que ¿iban a poder con 680 mandamientos? Claro que no iban a poder. Así que el pacto era haciendo esto vivirás, es decir, cumpliendo la ley. Y como el hombre no es capaz de cumplir la ley, porque no es perfecto y nunca lo será, si no es a través de Jesucristo. Viene Jesús y muere en la cruz por nuestros pecados. Así que Jesús aparece a estos dos caminando. Estos dos eran de aquellos 70 que habían salido a compartir el evangelio, que habían salido a orar por las personas. De hecho, ese día Jesús les dijo, oren por más obreros, porque el trabajo es mucho. ¿Y cuántos obreros son? Pocos. Estamos en la misma situación hoy en día, ¿eh? No ha cambiado esto mucho. El trabajo es mucho y los obreros son pocos. Ahora, ¿a qué trabajo se estaba refiriendo Jesús? ¿A la iglesia? ¿A la comunidad de la iglesia? No. Jesús estaba refiriendo al trabajo de compartir el evangelio. Es decir, que los evangelistas son pocos. Gente que comparte el evangelio. A mí me daba mucho gusto la oración de Fernanda, de Gerardo, diciendo, Señor, ayúdanos a compartir el evangelio, que podamos compartir con otros. Amén. Así que estos dos no eran del grupo cercano y se mantenían a distancia. Muchos de ellos, más aún en los tiempos finales, porque sabía que tenía una oposición Jesús directa con la tradición. Y no era fácil romper la tradición. Hoy en día no es fácil romper la tradición. Deja tú de lo que te digan las personas. No es fácil romper la tradición en la mente, en el corazón. Dice un dicho, y perdónenme la expresión si suena un tanto grotesca, pero dice un dicho que perro viejo no aprende truco nuevo. Y sabes, como creyentes, así estamos. Hay un estándar y hay un estatus que no nos permite salir de lo mismo. Y creemos que con hacer ciertas cosas cumplimos. Así como estos se mantenían de lejitos, hay muchos en la iglesia que se mantienen de lejitos. No se quieren ensuciar las manos. No se quieren ensuciar las manos. Yo hablé de esto en un mensaje pasado. ¿Recuerdas cuando Jesús habla con Pedro? Si me amas, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Si me amas, está dispuesto a ensuciarte las manos, a cambiar tus paradigmas. Dios está en todas las cosas. Hace un momento en la mañana que llegamos estábamos aquí preparando las cosas y mis hermanos en la alabanza estaban aquí preparándose. Teníamos alguna charla y yo les decía, todo puede cambiar. El evangelio nunca va a cambiar, pero de ahí en más,
Todo puede cambiar. La forma en que hacemos culto, los horarios, los días. No hay nada sagrado más que Dios. No hay nada sagrado más que el Hijo de Dios fue a la cruz a morir por nosotros y por los pecadores. Amén. Así que estos discípulos, como muchos de nosotros o como algunos de nosotros, nos encontramos alejados porque no somos capaces de romper nuestros paradigmas y nos da miedo. Nos da miedo orar por las personas, nos da miedo compartir el evangelio, nos da miedo profundizar o abrir nuestro corazón. Nos da miedo porque la tradición y porque tal vez nuestra misma vida nos ha enseñado que no es tan bueno abrir el corazón, que no es tan bueno tener comunión con las personas, que no es tan bueno acercarnos porque seremos lastimados, y de seguro va a suceder. Pero Dios nos invita una y otra vez a abrir nuestro corazón. Así que estos discípulos se encuentran lejanos y me parece tan extraño cómo deciden dejarlo todo, lo que venían haciendo, todo lo que habían escuchado y aprendido. Yo veo a Jesús en el Sermón del Monte. Mira, el Sermón del Monte es básicamente la nueva, donde Jesús nos enseña la nueva constitución espiritual. Lo que Dios hizo con los judíos en el Sinaí, en el monte de Dios, lo hace Jesús en el Sermón del Monte. Y no puedo entender cómo alguien que ha escuchado el Sermón del Monte y su corazón ha sido encendido, de repente llega a la conclusión de que ya, esto se terminó, aquí acabó, aquí terminó nuestra misión, hasta aquí llegamos. Eso no es real. No vamos a terminar nuestra misión hasta que estemos en su presencia. No habremos terminado la misión hasta que no podamos, mientras Dios nos dé vida y salud, meter a quien se deje. Y mire, y sin salud. Algunos de ustedes vieron el testimonio de mi tía, una mujer que ya está con el Señor, y en su enfermedad, en la hospital compartiendo. En su enfermedad y en su dolor comprando Biblias para regalar Biblias. Así que mientras Dios nos dé vida y aliento, hasta el último día estamos aquí para su gloria. Amén. Así que Jesús se acerca con estos dos que van caminando, y en Lucas 24:17 la palabra de Dios nos dice que les hace una pregunta. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? O sea que no iban del todo desconectados, ¿verdad? Ellos estaban tristes. Ellos estaban tristes porque Jesús había muerto. Ellos estaban tristes porque tal vez ellos, como la mayoría o muchos de los que seguían a Jesús, pensaban que el trabajo de Jesús era político, derrocar al mal gobierno y constituirse él como rey. ¿Por qué estaban tristes? Jesús se los pregunta. ¿De qué tanto hablan? ¿Y por qué están tristes? Y dice la Escritura que este par empieza a contarle a ese extraño, para ellos extraño, pero es Jesús, empieza a contarles con vehemencia lo que ha pasado. Y empiezan apasionados a hablar y a decirle: esto es lo que pasó y por esto estamos tristes. Ellos están hablando y hablan con Jesús. Vamos a Lucas 24, verso 18. ¿Lo tienes? Lucas 24, 18 dice lo siguiente. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Están hablando con Jesús y le platican apasionado: bueno, tú eres el único que no sabe. Están estos dos diciéndole así como que estás mal de tu cabeza, estás tontito, ¿qué te pasa? No sabes lo que pasó en Jerusalén.
¿No sabes que Jesús predicaba y sanaba enfermos? Que nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Es decir, que Él es el que iba a volver a poner a Israel en el mapa del mundo. Estamos tristes, ha muerto. Y de esto ya son 3 días. O sea que estos dos tuvieron suficiente tiempo para estar caminando y pensando. Cuando tú estás haciendo algo o cuando tú no quieres enfocar tu mente en una situación, te pones a trabajar o te pones a hacer ciertas cosas. Amén. Pero ¿qué pasa cuando no puedes hacer nada y estás solo y no hay nada que ver y no hay nada que oír? A algunos les da no miedo, terror, no tener ruido, no tener cosas que hacer, porque su mente empieza. Así que estos dos están pensando y están acordándose y piensan cuando sanó a uno y cómo resucitó a otro y no se explican entonces por qué murió. Si todo iba tan bien y el plan iba tan bien, ¿qué pasó? En el verso 22 siguen hablando ellos con Jesús y dicen lo siguiente: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. No, ven la imagen, está bien loco. Si antes de salir de la ciudad ya les dijeron las mujeres, se está corriendo el rumor, y ya les dijeron, fuimos a buscarlo a la tumba y no está, Él ha resucitado. Y dice que todos fueron y que no encontraron el cuerpo, y aún así se salieron de la ciudad, y aún así pensaron que ya todo había terminado, que hasta aquí llegamos. Está bien loco todo esto. En su respuesta, en lo que ellos están hablándole a Jesús, declaran 3 cosas. Escucha, lo que conocieron de Jesús y lo sucedido. ¿Qué conocían de Jesús? Que Él era varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Ellos dicen, esto es lo que conocemos de Jesús, que Él era poderoso en palabra, que Él era poderoso en el Señor, que fue entregado a los sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Eso es todo lo que ellos conocían de Jesús, es lo que están hablando. Luego declaran lo que ellos esperaban que sucediera. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Amén. Nosotros esperábamos que Jesús hiciera una gran obra, pero ha muerto. Y este es el 3er día en que ha muerto. Y por último declaran lo que sucedió. Y dice la palabra así: también nos ha asombrado que unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Amén. ¿Qué es lo que hay en tu cabeza? Si Jesús hoy se pusiera a tu lado y te preguntara, igual que a ellos, bueno, pues ¿de qué tanto hablas? ¿Qué tanto sufres? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué conoces de Jesús? ¿En qué forma conoces a Jesús? ¿Dónde te encontró Jesús? ¿Recuerdas dónde te encontró? Y digo, casi estoy seguro que te encontró. Dudo mucho que tú lo hayas encontrado. Porque la Biblia dice que aún sin saberlo nosotros, Él nos buscó. Y antes de la fundación del mundo, Él nos eligió. Lo que significa que Él nos encontró antes que nosotros a Él. Pero yo puedo recordar lo que yo sabía de Jesús al principio. Lo único que sabía es que cuando alguien me empezó a hablar de Jesús, hubo una chispa que se encendió en mi corazón. Y mientras más me hablaban de Jesús y mientras más leía la Biblia,
mi corazón se encendía. Y recuerdo que había un gran conflicto en mi cabeza entre decir que sí a Jesús o decir que sí a lo que yo quería seguir haciendo y la forma en que quería seguir viviendo. Lo que conozco de Jesús o lo que conocía de Jesús en aquel tiempo, me decían que Él podía hacer diferente mi vida. Me decían, no es casualidad que tú estés aquí. Y me decían que Él podría hacer todas las cosas simples, maravillosas. Eso era todo lo que conocía de Jesús. ¿Qué esperaba yo de Dios en aquel tiempo? Si a mí me decían que no era casualidad que yo estuviera aquí, yo esperaba que Él revolucionara mi vida. Y cuando me decían, Dios tiene un plan grandioso para tu vida, mira, yo no sé, pero yo esperaba un buen y gran matrimonio, que gloria a Dios lo tengo, pero esperaba también una buena y gran casa, que no tengo. Y esperaba un buen y gran carro, una Jeep andar yo, y en mis terrenos, que no tengo. Luego me volví más espiritual. ¿Y sabes qué esperaba yo? Me gusta, me encanta la construcción. Yo dije sí, Dios me llamó porque en algún momento Dios me va a permitir crecer en todos los sentidos y dedicarme a construir iglesias. Ese era mi sueño, ese era el anhelo de mi corazón. Yo voy a crecer y voy a tener una constructora y donde quiera que haga falta una iglesia, yo voy y la voy a ir a construir y gratis. Nada de que, ay pastor, que no, se la voy a construir gratis. Una cosa es lo que yo sabía. Otra cosa es lo que yo esperaba. ¿Qué es lo que tú sabías de Jesús? ¿Y qué esperabas de Él? Porque la mayoría de aquí ya tienen varios años en el Evangelio. ¿Qué esperabas de Él? Y si me preguntaban después de años, el día de hoy, bueno, ¿y qué ha sucedido con tu plan de construir iglesias? Pues no llevo ni una. No llevo ni una. Y aquel ministerio que yo pensé que Dios iba a darme, no me lo dio. Construir iglesias. Y la casa enorme que yo pensé, no la tengo. Mira, tenía muy buenas expectativas. No creas que nada más quería dinero porque sí. Yo decía, voy a tener una casa enorme donde haya una sala enorme y donde tengamos reuniones de hogar y todos puedan ver. No, era espiritual, hermano. No crean que nada más quería porque sí. Pero todo lo que yo esperaba no sucedió. Esta es la historia de esos dos que van camino a Emaús. ¿Dónde está su mente? Su mente ya no está en Jerusalén. Su mente ya no está en Jesús. Su mente ya no está en compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque no sucedió lo que ellos esperaban. Porque no aconteció lo que ellos esperaban. ¿Dónde está su mente ahora? Recuerda a Pedro. ¿Qué hizo cuando falló? ¿Qué hizo cuando negó a Jesús? Lo primero que hizo fue regresarse a su rancho. Y de donde Jesús lo sacó, de ser un pescador, se volvió a lo mismo. De tal forma que Jesús resucitado tiene que ir a sacar a Pedro del lugar a donde lo había sacado originalmente. Le dijo, tú no eres pescador de peces, ya te lo dije. Yo te llamé como pescador de hombres. Amén. Pero vamos a continuar con estos dos. Lucas 24, verso 25. ¿Lo tienes? Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Amén. Iglesia, permíteme lo que voy a decirte ahorita. Permítemelo, por favor. Esto es Reina Valera 1960. ¿Sí? Ahora te lo voy a poner en versión Jorge Hernández. Les dijo, cómo están tarugos ustedes. Y cómo su corazón se tarda tanto en creer lo que yo ya les había dicho. Se los hablé a través de mi palabra y envié a mis profetas a decírselos. ¿Cuál es la última palabra que te han dado?
¿Cuál es la última palabra que Dios te ha hablado? ¿En tu devocional, en tu lectura bíblica o aquí en la congregación a través de la oración? ¿Cuál es la última palabra que Dios te ha dado? Y el Señor está diciendo, ¿por qué son tan tardos? Yo te pedí algo. ¿Cuándo te lo pedí? No, pues hace 20 días, Señor, deja y agarro vuelo. Si Dios habla hoy, ¿cuándo quiere que respondas? Hoy. ¿Por qué son tan necios? ¿Por qué tienen tanta falta de sabiduría? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que mis profetas les están hablando? En el verso 26 sigue hablando y dice lo siguiente: ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Están caminando, siguen hablando y Jesús les dice, esto es lo que la profecía decía. Y la profecía lo que decía desde el principio, comenzando desde Génesis, es hablándole a la mujer, diciéndole, tu simiente, tu hijo estará contra ti, a la serpiente, a Satanás. Él te destruirá la cabeza y tú le vas a herir en el talón. Es decir, mi hijo va a destruir a la serpiente, pero voy a permitir que lo hiera y lo lleve a la cruz. Así que esto es lo que está hablando Jesús y les está diciendo, no se los había dicho ya. No les dije yo que te es necesario padecer. No te dije que es necesario entrar con tribulación al reino de los cielos. No te dije que por mí entregarías tu vida. No te dije que quería. ¿Por qué no crees? ¿Por qué se te olvidó? ¿Por qué te acuerdas de lo bonito? ¿Y qué palabra te dieron? Y si tuviéramos que hablarlo en público diríamos, pues a mí me dijo que Dios me ama mucho y que siempre me va a cuidar. ¿Y eso fue todo lo que te dijo? Pues es de lo que me acuerdo, de lo que te conviene. Porque a algunos les ha dicho, haz esto o haz aquello, o cambia o arrepiéntete. A algunos nos ha dicho cosas bien fuertes, pero no es fácil. A mí me dijo, tú eres un cántaro estrellado y te voy a romper y te va a doler. Pero esa es una de las palabras que yo no repito mucho que Dios me ha dicho. Tal vez porque quiero hacerle a loco, o no quiero escuchar, o no quiero ser real de decir, es que Dios también me dijo eso, que yo era un cantarito estrellado, jarrito de Tlaquepaque. Decía mi abuela, pobre, feo y delicado. Pero así te voy a romper y te va a doler y te voy a volver a hacer bien. Oye, pastor, y esa palabra se la dieron. Sí, esa palabra me la dieron y me pasaron. Y no creas que en ese tiempo yo era oveja. En ese tiempo Dios ya me había llamado como pastor. Y pasaron a todos los pastores de la ciudad. Y yo te voy a bendecir y tú vas a levantar a las generaciones y Dios te va a hacer. Y llegan a mí. Y tú eres un jarrito estrellado, sentidito. Te voy a romper, te va a doler, pero te voy a hacer nuevo. ¿Quieres que hablemos de cómo Dios nos exhibe? Pero ¿sabes qué? Ni siquiera es que nos exhiba. Es que nos está cuidando y nos está haciendo crecer. Así que Jesús les responde, sí, tal vez con ímpetu, y tal vez les dice, bueno, bola de tarugos. Ay, Señor, espérate, tú no hablas así. No, esa es la versión del pastor Jorge Hernández. ¿Qué es lo que deberían de saber? Mira, Moisés, cuando está con el pueblo en el desierto, hay una imagen bien tremenda. El pueblo peca y dice que serpientes de fuego entran al pueblo y los muerden. Amén. Y empieza una mortandad terrible. El pueblo se está muriendo, están cayéndose por números tremendos. Y Dios le da una orden a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla en un madero y levántala. Y todo aquel que voltee y mire a la serpiente, mire hacia la serpiente, vivirá. Y todo aquel que no vea hacia la serpiente, morirá. Y empieza nuestra mente a hacerse un conflicto.
y a decir, ¿por qué una serpiente? Tal vez ahorita ya lo sabes por qué una serpiente. Pero te aseguro que la primera vez que lo leíste, y si no lo habías leído y lo acabas de escuchar, te preguntas por qué una serpiente. ¿Qué no es la serpiente es del diablo? ¿Por qué tiene que levantar? Bueno, la escritura nos dice, Jesús dice, así como Moisés levantó a la serpiente, el Hijo del Hombre será levantado en un madero. Y todo el que mire hacia él vivirá. Ahora, ¿está comparando a Jesús con una serpiente? No, porque la Biblia dice que Jesús en la cruz no fue derrotado. Un artículo de tortura que es una cruz, Dios lo convirtió en un cetro de victoria. Porque la Biblia dice que en la cruz Dios exhibió y condenó a sus enemigos. Nuestros ojos veían en la cruz, en el madero, un pobre hombre lastimado, herido, pero espiritualmente Dios estaba clavando ahí a Satanás. Y la Biblia dice, y el acta de decretos, la lista que Satanás escribió y que tú también escribiste, porque ahí Satanás le puso, me lo voy a torcer, le voy a hacer esto y va a caer. Pero también tú le pusiste de tu cosecha, no se lo dejes todo a Satanás. Todo lo malo que hicimos estaba ahí. Y esa acta que nos condenaba, Jesús la toma y en el madero la clava. Y dice, esta acta, esta acusación y esta condena queda anulada. Esto es lo que ellos deberían de saber y esto es lo que nosotros deberíamos de recordar. Que en nuestra peor decadencia, así como Pablo, el poderoso Pablo, estaba todo poderoso predicando, pero él decía, en mi debilidad, y cuando yo no puedo, entonces la gloria es más fuerte y la gloria es más poderosa. Y es lo que nos está enseñando. Y es lo que estos no se dieron cuenta que sucedió. ¿A dónde los llevó Jesús? A la escritura y a los profetas. ¿Por qué no solamente les dijo, muchachos, no lloren, yo soy Jesús? Todo está bien. Porque así no aprendemos. No aprendemos. Bien dice un dicho que nadie experimenta en cabeza ajena. Nosotros nos tenemos que dar nuestros propios trancazos. Quisiéramos evitarles la bronca a nuestros hijos. Quisiéramos evitarles la bronca a nuestros hermanos, pero no. ¿A dónde los lleva Jesús? A la escritura. Es necesario, iglesia, que en tiempos de confusión, donde nuestros pensamientos respecto a los planes de Dios para nuestra vida han sido quebrados, porque tú ya tenías un sueño y tu sueño se quebró. Tú pensabas algo y lo que pensabas recibir no llegó. Porque tú pensabas, si oro y oro y oro y oro profundamente y oro intensamente y oro intencionalmente, sucederá. Y no sucedió. Cuando la visión que tenías se ha desgastado y parece borrosa, ¿qué hacer? ¿Qué salió mal? Yo ya lo tenía planeado. Lo que tenemos que hacer es volver a la escritura. Volver a la escritura y volver a Dios. Porque por muchas palmaditas que me des en la espalda y me digas, pastor, no se agüite, hombre, va a ver que primero Dios, un día Dios le va a cumplir su sueño y va a tener su camioneta y sus terrenos y va a andar construyendo. Por más palmaditas que me des, si Dios no lo quiere hacer, no lo va a hacer y punto. Así que, ¿qué hacemos cuando todos nuestros sueños se nos quiebran? Volver a Dios. ¿Qué va a hacer cuando nuestra debilidad nos dice y nos recuerda que somos humanos? Volver a Dios. Vamos al verso 28 de Lucas 24. ¿Lo tienes? Continuamos leyendo ahí, dice así la palabra del Señor. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Hace tarde y el día ya ha declinado. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo,
quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Está bien tremendo. Se aventaron no sé cuántas horas caminando, platicando, echándole ahí cotorreo, caminando, cansados, sudando. Todo es real, todo es tangible. Pero de repente ya cuando van a comer, se les desaparece. ¿Sabes cuándo lo volvieron a ver y entender que era Jesús? ¿Cuándo la mente se les abrió? Cuando volvieron a tener comunión con Él. Cuando volvió Jesús a partir el pan. Y se dieron cuenta, nadie parte el pan como Él. Y se dan cuenta que es Jesús. Jesús primero llama su atención y los encuentra en el camino. Jesús les vuelve a recordar cuál es el plan y por qué estaban en Jerusalén. Jesús les vuelve a enseñar que aunque para nosotros hay decadencia, para Él hay victoria. Qué tremendo es el libro de Apocalipsis, que nos habla del fin de todos los tiempos y del cumplimiento de todas las cosas. ¿Dónde se lo da Juan? En Patmos, mientras está preso, mientras está débil. Qué tremendo cómo levanta Elías después de que estaba ahí ya como muerto, queriéndose morir. Qué maravilloso que Dios le habla a Pablo cuando está quebrantado con el aguijón ahí, todo quebrado. Cuando Dios le habla en Grecia, amo esta imagen de Pablo porque le recuerda y me recuerda que somos hombres. Pablo, el gran erudito, Pablo, el predicador que nadie se le resistía, predicaba Pablo y por lo menos la mitad se convertía al Señor, por lo menos. Y predicaba con unos pantalones que ya quisiera cualquier pastor un buen domingo. Predicaba con una sabiduría y de repente llega a Grecia y junta un montonal de gente y se avienta una predicación bien buena y hace una historia, se me va el nombre de cómo se llama eso, pero hace una historia acerca de un nicho, porque de repente hay varios nichos ahí en el aerópago y está el Dios no sé qué y el Dios no sé cuánto y de repente hay un nicho vacío. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas esa porción? Y les dice, yo les vengo a predicar al Dios no conocido. Ese Dios que no lo puede contener un nicho. No, hombre, esa imagen era tremenda. Cualquier pastor nos hubiera gustado tenerla, porque es interactiva, es con visuales. No, dijo Pablo, ya la hice. Y cuando Pablo termina su predicación así con la mano en el aire diciendo, ya dije, y el que reciba, recibe. Esperando, no, ahorita tumbo 20 aquí y la mitad va a creer. Y de repente se empieza a escuchar un... Y de repente, ja, 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 y todos se empiezan a reír. Y le dicen, tú estás bien loco. O estás borracho, andas marihuana, ¿sabe qué? Y se ríen y se van. Y Pablo se queda con su manilla alzada ahí. ¿Qué pasó? Porque había un plan. Pablo no dijo, ay no, yo ya me voy a mi casa porque ya todo eso terminó. Sí le pudo, sí se encerró. Ya en la intimidad del Señor le dice, ¿cómo ves? ¿Puedes solo? No, pues no, Señor. Jesús primero llama la atención para volver a reenfocar. Primero nos llama la atención y lo hace a través de crisis y de problemas y de situaciones difíciles. Sobre todo lo hace cuando nuestros sueños se rompen. Sobre todo lo hace ahí. Pero eso no fue suficiente. Los acompaña a la ciudad, a Emaús. Ellos querían que Jesús les siguiera hablando. Cuando tienes estos problemas de que tu proyecto, tu sueño y tu visión se rompe, cuando no está sucediendo lo que esperabas que sucediera, vuélvete a Jesús, porque Jesús no tiene las respuestas, Jesús tiene las respuestas que no tiene el pastor. El pastor está para enseñar la palabra de Dios, pero él
la fuente de la palabra es Jesús. Y quien te puede responder es Jesús. ¿Te ha pasado? Porque a mí sí. De repente voy con mi pastor y le hago una consulta de una duda, de un sueño, de una crisis, y veo su cara cuando me responde y lo veo más confundido que yo, que no haya cómo explicarme lo que le pregunté. Y yo se lo agradezco de todo el corazón a mi pastor, pero me doy cuenta que no haya cómo responderme, porque hay cosas que solamente Jesús responde. Nadie habla como Jesús habla. Nadie ministra nuestro corazón como Él ministra. El consuelo del corazón no te lo van a dar las palabras de un hombre, sino las palabras de Cristo. Y definitivamente nadie tiene la unción que Él tiene. Amén. A veces Dios parece que va de largo, parece que no se detiene en medio de nuestras vidas. Parece que no se detiene. ¿Sabes? Dios habló a mi vida y a mi corazón, porque una expresión que yo sé, que he escuchado y que yo mismo escucho es: el mundo no se detiene si te rompieron el corazón. El mundo no se detiene si un familiar tuyo fallece. Si es tu mamá, si es tu papá, si es un hijo, un hermano. El mundo no se detiene y a veces hasta es cruel. Vas con el corazón partido en dos y te está echando pleito el del camión porque no llevas tarjeta. Vas con el corazón partido en dos, esperando encontrar consuelo en tu casa, y tus hijos llegan diciéndote: mamá, ¿por qué hasta ahorita? Quiero comer. Y nada entienden. El mundo no se detiene, pero Jesús a veces hará como que va de largo, porque dice la Biblia que su objetivo era estar con esos dos en Emaús, pero Él hizo como que iba de largo. ¿Para qué? Porque esos dos le dijeron: no, Señor, quédate, ya se hace noche. Ven, Señor, quédate con nosotros. Y Él se queda con ellos. Y ahí todavía no sabían que era Jesús. Ven, por favor, quédate. Jesús a veces hace como que va de largo, pero Él quiere ver si el anhelo que dices tener es cierto. Él está cansado de ser una buena historia en nuestros labios y quiere ser un hermoso testimonio en nuestras vidas. Él quiere entrar y cenar contigo. Él se va a quedar. Él hace como que se va, pero Él quiere estar ahí. Vino por ti. El mundo no se detiene por nadie, pero Jesús se detiene por los suyos. La Biblia dice que es preciosa, que es costosa la muerte de sus santos. Y sabes que han intentado muchas veces darle el sentido real, porque no encuentran la traducción exacta de esa palabra. Pero lo que sí se da cuenta, o lo que en todos coinciden, es que cuando dice que es costosa y que es dolorosa, lo es para Él. Lo es para Él, que no está haciéndose hacia atrás diciendo: no, pues son tus broncas, y que tu dolor es su dolor. Y aunque el mundo no se detenga, Él sí está ahí acompañándonos. Él sí está ahí a un lado de nosotros. Así que están ahí estos dos con Jesús. Jesús desaparece cuando parte el pan y los ojos de ellos son abiertos. Así que cuando entremos de nuevo en comunión con Él, Él se acercará a nuestros sueños. Pero tenemos que tener comunión en lo verdadero. En comunión en lo verdadero. Se desaparece Jesús. ¿Y qué hacen estos en Lucas 24:32? Vamos a seguir leyendo lo que la palabra dice. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos hablaba las escrituras? ¿Has estado en ese punto? Desanimado, triste, corazón partido, sueños quebrados. La verdad, ni te quieres acercar a la Biblia. La verdad, ni quieres doblar rodillas para orar. El corazón y el dolor pesa mucho. Pero de repente dices: y empiezas a hojear tu Biblia. Y empiezas de nuevo a vivir y a revivir las cosas que Dios te ha hablado. Y de nuevo se enciende tu corazón. Ellos dicen: no se encendía nuestro corazón cuando Él nos hablaba.
Y en el 33 continúa diciendo, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron todas las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. ¿Quién pensó en esos dos? Tú y yo no. Te aseguro que a lo mejor tú ni siquiera conocías esta historia. Y si la conocías no te habías dado cuenta de algo. ¿Quién puede? Si Jesús tiene su círculo cercano, que son 12, y su círculo íntimo, que son 3, pues ¿quién soy yo que soy parte de los 70? Y antes de aparecérsele al círculo cercano, fue por estos 2 discípulos insignificantes para volverlos a enfocar, para volverlos a Él, porque su corazón sí le importa a Jesús y va atrás de ellos. Ellos no dicen, ay, mañana que amanezca nos vamos de nuevo a la ciudad, porque ya era noche. Dice que en la misma hora se levantan, se van a Jerusalén y vuelven a retomar el sueño y entienden que las cosas no han terminado, que las cosas siguen. Y se van con los 11 y cuando los reciben, todavía ni van llegando, cuando les dicen, ¿qué creen? Jesús resucitó y se le apareció a Simón. Y los otros todos felices. Ya sabemos que resucitó. Con nosotros partió el pan. Con nosotros se sentó y comió. Con Pedro en ese punto, o el primer punto, no. Así que se quedan ahí. No van a dormir. Porque dormir es lo que hacemos cuando no tenemos esperanza. No hablo simplemente de que te vas a acostar, que lo hacemos. Pero es como si nuestra mente estuviera dormida. Es como si nuestro espíritu estuviera dormido. Dormir es lo que el hijo pródigo hacía cuando se fue de la casa. Su mente estaba obtusa. Su mente no daba para más. Dormir era lo que hacían estos dos. Y dormir es lo que la iglesia hace a veces. Se nos olvida. Se nos olvida que el objetivo es más grande que nosotros y que le servimos a alguien más grande que nosotros, que tiene cuidado de nosotros en lo personal. Amén. Se levantaron y corrieron a Jesús. ¿Qué es lo que Dios está esperando hoy de nosotros? Levántate y corre a Él. Jesús estaba en todos lados. ¿Sabes? Algo que tal vez no conocías es que Emaús significa agua tibia o agua caliente. Ciertamente todos necesitamos agua de vida eterna. Amén. Pero qué rico es entrar en agua caliente. Los médicos dicen, ¿quieres relajarte? Date un largo baño con agua caliente. Deja que el agua caliente corra por tu cuerpo. Si puedes sumergirte en una tina, mejor. Y si no, simplemente deja que el agua caliente corra por tu cuerpo. Es terapéutico, es relajante, te ayuda. ¿A dónde los encontró Jesús? En Emaús. Agua de vida, pero agua tibia, donde confortó sus almas. Jesús resucitó con poder. Jesús resucitó con poder. Hoy la cristiandad, hablo de todos los cristianos del mundo, están celebrando la resurrección de Jesús. Hoy yo quiero decirte, todavía el día de ayer yo te tenía bosquejado el mensaje. Yo tenía varios puntos que quería hablar sobre la resurrección. Y después de una semana donde mi mente estaba como dormida por todo lo que ha sucedido alrededor de la familia, de la iglesia, de las personas que amo, de la familia, mi mente estaba como dormida. Y Dios me trajo a Emaús y fue como si me despertara. De verdad, fue como si me despertara y decir, bueno, ¿qué me pasa? Necesitamos levantarnos, seguir. Esto no se acaba hasta que se acaba. Hay mucho que ver, hay mucho que soñar, hay muchas sorpresas. No solamente para mí, para todos. Hoy oramos en el comienzo. Fernanda nos llevó a orar por
por algunos que están batallando con problemas, con enfermedad. Pero sabes, esa mente adormecida nos hace olvidar que le servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que puede sacar del foso de los leones y que puede preservar en el horno de fuego. Y le servimos a un Dios que si nuestra vida se pierde aquí, es ganancia, porque entonces abriremos los ojos a un despertar glorioso en su presencia y todo se habrá acabado. Entonces para el creyente es ganar, ganar. Por eso el apóstol Pablo decía, no sé qué me es mejor, si quedarme en la tierra y seguir viviendo y trabajando y ver sus maravillas y su obra, o partir y estar en su presencia. No sé qué es mejor. ¿Por qué? Porque para el creyente es ganar, ganar. Pero no te duermas y no te vayas y no te alejes, porque Jesús no ha terminado. No se te olvide, Él habló y va a cumplir. Y si dijo que haría contigo, va a hacer. Créele, no te vayas. Vuelve a Jerusalén. Vuelve al centro de las cosas donde Él te puso o te llamó. Si Él dijo en la iglesia, en la iglesia. Si Él dijo tu ministerio lo voy a llevar a las calles, a las calles. Si Él dijo voy a ser grande y voy a llamar a tu familia, lo va a hacer. Tarde o temprano lo va a hacer. Mi madre recibió hace años una palabra en una reunión de oración de mujeres. No fue un gran profeta de Dios, no fue un super evento donde a veces tenemos que pagar entradas. Fue en una reunión cercana, íntima, mujeres de la iglesia, orando unas por otras. Y había una hermana ahí que el Señor le dio el don de la profecía. Y se levanta y le dice, el Señor dice, mi gloria se verá en tu casa. ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es tu casa? Tu casa no es el puño de ladrillos que te está esperando. Tu casa es tu familia. Tu casa es tu familia. Cuando Dios le da esa palabra a mi madre, ninguno de sus hijos, aunque conocíamos del Señor, ninguno estaba en la fe. Andábamos haciendo nuestro show. Nuestro papá, menos. Mi gloria se manifestará en tu casa. Y seguimos creyendo esa promesa. 17 años, 18 tal vez tendría yo, cuando el Señor le dio esa palabra en una reunión de oración entre varias mujeres. Y acá andamos. ¿Y sabes qué? No ha terminado. No ha terminado. Seguimos esperando el cumplimiento de esa promesa. Seguimos trabajando. No te vayas. Enfócate. Reenfócate. Se trata de Él, no de nosotros. Toda la gloria se la llevará Él. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y esperaremos en Él. Y seguiremos declarando sus obras y sus maravillas y sus bendiciones, y que Dios salva y que Dios sana y que Dios restaura, y seguiremos orando y seguiremos creyendo hasta el final. Amén. Dale un aplauso a Dios porque Él es bueno. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias, Dios, que en este tiempo, Señor, donde el mundo cristiano celebra tu resurrección, Señor, nosotros celebramos, Dios, que has resucitado, Señor, para darnos vida eterna, que has resucitado para redimir no solamente a Israel, Señor, sino al mundo entero, Señor. Hoy celebramos, Dios, que tú sigues aquí pendiente de los tuyos, Señor. Tal vez, Señor, como en Emaús, Señor, tan solo somos un sencillo o un simple discípulo, Señor. Tal vez no somos, Señor, del círculo íntimo. Tal vez no tenemos la reputación de grandes obreros o grandes hombres de fe, Señor, pero somos discípulos. Tal vez, Dios, el temor, las situaciones nos han hecho ir detrás de ti a lo lejos, Dios. Pero tú aún, Señor, aún de los pequeños tienes misericordia y amas, Señor, al que se arrepiente. Te damos gracias, Señor. Venimos ante ti, Señor, y te agradecemos porque sabemos que en ti, Señor, nuestra vida tiene propósito. Sabemos que en ti, Señor, los sueños no solamente renacen, sino que se transforman y evolucionan, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás trabajando con cada uno de los que estamos aquí, porque tú nos ministrarás, Dios. Gracias porque tú nos vas a sostener.
Gracias, Dios, porque tu muerte asegura, Señor, nuestra salvación. Gracias porque tu muerte, Señor, es el sello, Señor, también con el cual has condenado a aquel que se levantó contra nosotros para acusarnos y condenarnos. Gracias, Señor, porque para los que te aman, Señor, no hay más muerte, Señor, sino vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Dios, porque ya sea que estemos aquí o que partamos, Dios, tuyos somos, Señor. Muchas gracias, Dios, porque en todo esto veremos tu mano y tu gloriosa mano. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Jesús. Dale un aplauso.